Tema: la sangre de Cristo. Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. El tema de la sangre de Cristo está a través de toda la Biblia. La sangre es un tema biológico, clínico, humano, animal, y es un tema sacrificial. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos limpia de toda inmundicia, nos limpia de todo lo que pueda contaminar al ser humano. La sangre de Cristo es la única sangre que puede limpiar al ser humano, que puede reconciliar al ser humano con Dios. No hay otro medio para que el ser humano sea estableciendo una amistad permanente y estable con Dios. Para que el ser humano tenga cercanía con su Creador, debe aceptar el derramamiento de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Vamos a mirar algunas funciones de la sangre humana. En la sangre dice la Biblia que está la vida. Dice que sin sangre no hay vida. Cuando se usa la frase derramamiento de sangre o derramar sangre, significa matar, significa o inmolarse, quitarse la vida, o derramar la sangre de otro, atacar a otro a fin de matarlo, de arrebatarle la vida. Dios, después de que Adán y Eva pecaron, le desobedecieron, Él sacrificó un animal o animales, tal vez uno por cada uno, un animal por Eva, un animal por Adán, para hacer expiación, para cubrirlos con las pieles de los animales y al derramar la sangre, tapar sus pecados temporalmente, prefigurando la aparición del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo anunció Juan el Bautista, el sacrificio del Señor Jesús, que sería no solo por Adán y Eva, sino por las generaciones que han pasado por esta tierra, desde Adán hasta el día de hoy, siglo XXI. 6.000 años de historia siguen siendo de oportunidad para que la raza humana por sus generaciones acepte el derramamiento de la sangre del Señor Jesús. Caín mató a su hermano y Dios le dijo a Caín que la sangre de Abel clamaba desde la tierra por justicia, como si esa sangre hablara. Quiere decir que Abel tuvo una vida de justicia, una vida de rectitud. Después del diluvio, Noé hizo un sacrificio, derramó sangre de un animal inocente y la ofreció en víctima, en sustitución a Dios por los pecados de su familia. En el pacto de la circuncisión que le fue ordenado a Abraham y a su descendencia, al pueblo judío, se cortaba el prepucio del miembro viril del niño varón y se derramaba sangre. Era como una cirugía ambulatoria, una cirugía menor. Y al haber derramamiento de sangre, entraba este niño judío que llevaba 8 días de nacido a ser parte de la familia de Abraham, del pueblo de Israel, el pueblo del pacto de sangre.
Israel en Egipto se le ordenó que cuando iba a venir la plaga de la muerte, ellos sacrificaran un animal que fuera un cordero y debían con un hisopo, con una brocha, pintar los marcos de sus puertas, los dinteles, con sangre de ese animal inocente, para que el ángel destructor, el ángel de la muerte, al ver la sangre siguiera derecho, no hiciera daño, no hubiera muerte. Y dice la Biblia en Éxodo que las casas donde no había sangre, las de los egipcios, moría el primogénito. Pero donde estaba la sangre, que se le ordenó a Israel que untaran en sus fachadas, pues no había muerte, quedaban cubiertos de morir con esa sangre, tipo de que Cristo fue nuestro sustituto, de que nosotros somos cubiertos con la sangre de Cristo. Moisés en el desierto roció con sangre de cordero sobre el mobiliario del tabernáculo, los artefactos del culto, y también roció con un hisopo como manera de llovizna al pueblo de Israel. Moisés pasaba entre el pueblo rociando con una vasija y con un hisopo, un lebrillo y un hisopo al pueblo, y quedaban chispeados con la sangre y entraban a ser parte del pueblo del pacto de sangre. El uso de la sangre en el culto judío era sangre de ovejas, bueyes, machos cabríos, tórtolas, palomas, que se usaban a manera de sustituto, de expiación, para que estos animalitos inocentes murieran en lugar del pecador que merecía la muerte. Por eso apareció el Señor Jesús, para morir como nuestro sustituto, como nuestro redentor, para morir en nuestro lugar y derramar su sangre santa por nosotros pecadores arrepentidos. Abraham casi derrama la sangre de Isaac, su hijo, sobre un altar en obediencia por el mandato de Dios: sacrifícame a tu hijo, a quien amas. Y Abraham llevaba la navaja en el aire, el pedernal, el cuchillo en el aire, cuando se le habló desde la altura y Dios le dijo: no le hagas daño al muchacho. Dios tomó la intención de Abraham como un sacrificio de obediencia. Isaac es tipo de Cristo, porque Cristo sí realmente fue sacrificado por nuestros pecados. Jacob recibió una túnica ensangrentada, supuestamente ensangrentada por la muerte de su hijo José. Sus hijos le mintieron a Jacob diciendo que tal vez había sido matado en el desierto su hermano, y Jacob creyó cuando vio sangre de animal que estaba empapada en su vestidura. Sefora, la esposa de Moisés, circuncidó a su hijo y arrojó el prepucio ensangrentado a los pies de Moisés, lo untó con la sangre de su hijo para librarlo de la muerte, porque el ángel del Señor iba a matar a Moisés porque no había obedecido en cuanto a la circuncisión de los hijos varones de los hebreos. La sangre hacía expiación temporal por el pecador en el Antiguo Testamento. Por eso todos los días, mañana y tarde y todo el año, había sacrificios en el tabernáculo para tapar, cubrir los pecados temporalmente. Ninguno de esos sacrificios ni derramamientos de sangre fue perfecto. El sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo sin sangre. El profeta reconoció la insuficiencia de los sacrificios de animales ante la demanda divina cuando dijo: ¿con qué me presentaré ante Jehová y con qué adoraré al Dios Altísimo? ¿Con arroyos de aceite? ¿Con animales para el sacrificio? ¿Con cantidades de sangre? No, Dios espera un corazón contrito y humillado. La sangre de Cristo tiene valor en nuestras vidas y tiene eficacia si nosotros humillamos nuestro corazón. De resto, nosotros estamos por fuera del pacto de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo el sistema expiatorio del Antiguo Testamento apuntaba hacia la necesidad de un mejor y perfecto sacrificio, el super sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El niño Jesús apareció en Belén, nació de una mujer
humilde, llamada María, de una virgen, y nació en un establo, nació en un pesebre, como nacen y donde nacen los corderos. Allí nació el Cordero de Dios para remover el pecado de la humanidad a través del derramamiento de su santa sangre. Juan Bautista lo vio caminar por la ribera del Jordán y lo presentó al pueblo de Israel como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un hombre de sangre y carne que pudiera morir. Jesús mismo dijo que en su sangre había un pacto, un nuevo pacto, el pacto de redención. Mateo 26, verso 28. Jesucristo fue atado por los sacerdotes la noche de su arresto en Getsemaní. Juan capítulo 18, versículos 12 y versículo 24. Y al ser atado, así también fue entregado al sumo sacerdote como un cordero. Asimismo lo entregaron a Pilato, arrestado, atado, como el sacerdote que arrestaba al cordero, que lo amarraba sin que pusiera resistencia para llevarlo al sacrificio. Como está escrito, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. En el Gólgota, nuestro Señor Jesús se comportó como un cordero. No renegaba, no discutía, no se oponía. Estuvo silencioso porque él sabía que era el Cordero de Dios que iba a quitar nuestros pecados y debía morir. Así como el asfalto aislaba el agua de que penetrara en el arca de Noé, también la sangre de Cristo nos protege del mundo pecador y sus aguas contaminantes y penetrantes que manchan el alma y también inundan y contaminan al ser humano. La sangre de Cristo nos calafatea, la sangre de Cristo nos permeabiliza, nos impermeabiliza, la sangre de Cristo nos cubre y nos protege de que nos penetren las contaminaciones de las aguas sucias del pecado. Cuando Cristo ofreció su sangre, dio su vida, se entregó por completo. Levítico 17:14 dice que en la sangre está la vida. Por eso la prohibición de tomar carne con sangre. La Biblia lo prohíbe, que no se debe consumir carne con sangre. Les habló su hermano Jaiber Serna. Espero que estos temas sean de bendición para su vida y los comparta con otros la sangre de Cristo.